Estamos de vuelta en el programa y bienvenidos una vez más a todos quienes se están conectando a través de FM Mundo Live. Plataformas completamente activas y con una calidad de imagen impresionante. Bienvenidos todos. Para quienes no se han conectado todavía en FM Mundo Live, solamente deben ingresar a nuestra página www.fmmundo.com y también lo pueden hacer a través de YouTube. Nos buscan ahí FM Mundo y estamos en vivo. Llegó el momento de nuestra entrevista. Época de verano, también obviamente jueves de gastronomía, momento de hacer actividades fuera de casa y qué mejor que una buena parrillada, no de esas que uno intenta y así algo sale por ahí, se quema algo, que a todos creo que nos ha pasado en algún momento. Para evitar que eso suceda, hemos invitado al chef Luis Maldonado. Él es experto en la materia y nos va a contar todos estos temas, la técnica, la cocción, esos secretos, esas recomendaciones para que si armamos una buena parrillada quedemos como reyes con nuestros invitados. Chef, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Mundo Express. El tema de la cocina outdoors, de las parrilladas, es algo bastante común en este momento y normalmente lo que se utiliza es el carbón. ¿Se podría decir que este es el que le entrega más sabor o es solamente por una comodidad? Porque también existe el tema de cocinar, por ejemplo, con madera o con otras diferentes técnicas que usted nos comentará. Ya. Bienvenido. Bueno, un gusto estar con ustedes, Rodrigo. Luis, qué bueno. Gabriela. Bienvenido. Un gusto enorme. Bueno, yo creo que depende de los gustos y depende de las tradiciones. ¿Sí? O sea, si hablamos de por ejemplo, una tradición como la cultura parrillera argentina, ¿verdad? Que es una cultura parrillera muy ancestral, de la pampa y todo esto. Entenderíamos que, por ejemplo, en el interior de la Argentina hablar de parrilla con carbón incluso es hasta un poco pesado. O sea, no puedes llegar a una casa con una funda de carbón porque la parrilla se hace con leña, ¿no? Ah, mira. La leña te genera, obviamente sí, un sabor agradable en la cocción, pero esta leña en espacio abierto es una leña que se disipa un poco, ¿verdad? Porque no hay contacto directo con el humo, pero está el sabor de las brasas y de los fuegos y todo esto, ¿no? Posterior a esto, si entendemos un poquito como todo por referencia histórica, comenzamos a entender el carbón. El carbón es producto de la misma leña, cocinada a temperaturas de 400, 700 grados centígrados. Se cocina la leña en un horno cerrado sin aire y se evapora la humedad de la leña y para que no se combustione, precisamente. Okay. Y por la humedad de la leña, ¿sí? Que eso es una palabra clave de entender la parrilla, ¿no? Y para entender a dónde vamos a llegar al final, que es la técnica de infrarrojo, por ejemplo, que es muy tendencia ahorita, ¿no? Al evitar ese calor por humedad que genera la leña, conseguimos el carbón, ¿no? Al quemar este carbón. El carbón te aporta un sabor muy agradable en la cocción y lo bueno del carbón es que es muy práctico, como dices tú, prendemos el carbón, prendemos un momento, llegamos. Sin embargo, es práctico con relación a la leña, pero sigue siendo todavía un poquito complicado si seguimos avanzando más en el tiempo, ¿no? Ajá. Después de esto conseguimos lo que es la brisqueta. La brisqueta es un conglomerado o un compacto de carbones, de carbón, de papel, de maderas, de todo. Se calientan, se compactan y conseguimos una especie de material que nos genera una cocción, que es la brisqueta, y que se mantiene mucho con una temperatura constante. Y no se deshace tan fácil, no se consume tan fácil como a diferencia del carbón, porque si conseguimos un carbón de una leña suave, de una madera que no es suave, se va a consumir muy rápido, a temperaturas altas, pero se consume rápido. ¿Dónde se le ocupa este tipo de cocción con brisqueta? Porque la verdad para nuestras latitudes acá no es muy conocido, Luis. Sí está entrando a Latinoamérica. Aquí en Ecuador hay brisqueta, ¿sí? Y se utiliza para... es muy típico del asado americano. Muy típico del asado americano. Conseguimos un calor constante y muy típico para hacer ahumados, por ejemplo. Para el ahumado es muy típica la brisqueta o muy funcional porque algo que necesitamos en el ahumado es temperatura constante. Y la brisqueta nos da temperatura constante por mucho tiempo y agregamos chips de madera, que ahí volvemos al sabor de la madera, usar cerezo para aves de casa, manzano, que es el sabor más fuerte de todos los árboles frutales, utilizar hickory o nogal, perdón, que es muy bueno también para carne, o roble. Y con esto, ojo con esto, en Ecuador es muy típico conseguir, o más que nada en Quito, conseguir eucalipto
y no se debe ahumar con eucalipto. Mosca con eso, porque dañamos todo un ahumado de 12 horas utilizando eucalipto, utilizando cedro, utilizando pino, que son maderas resinosas y nos generan un sabor que no es el que queremos. Que no es el que estamos buscando. Bueno, No ahí están varios puntos tipos de cocción. Y hablábamos la que te llamó mucho la atención, Gaby, la de infrarrojo. Infrarrojo. Cuando estuvimos tocando el tema, Rodri dijo, claro, los tipos de parrilla, y me menciona el infrarrojo. Yo dije, qué cosa más impresionante. ¿De qué se trata este tipo de cocción, chef? Bueno, si seguimos atendiendo el tema de que de la evolución, de la comodidad, de todo este tipo de cosas, conseguimos que hace rato llegaron las parrillas de gas a las casas, pero hoy en día la parrilla de infrarrojo es una parrilla que lo que busca con eso es tener un entorno de calor por convección, calor por aire, donde el calor al cual se expone el alimento es un calor seco, no es un calor húmedo. Entonces toda la parte exterior, toda la humedad del alimento no se evapora, y este calor seco hace como una especie de sellado y los jugos se mantienen mucho más marcados. El calor infrarrojo, las parrillas infrarrojo son unas parrillas que tienen una placa de metal, de acero inoxidable o cerámica, que conducen el calor. No se debe poner el alimento frío, esperar que se caliente la placa, genera este calor caliente, ¿verdad? Se sella mucho el alimento, evita llamaradas, no hay llamaradas con las parrillas infrarrojo. Y además que como hay esta placa hace que todas las grasas y los jugos caigan y genera humo, y este humo da un sabor a esa eterna disyuntiva de yo no cocino con gas porque no me genera el sabor a humo del carbón. Sí. La parrilla infrarrojo te lo da y da un sellado impresionante, y podemos trabajar una técnica americana que es el sellado a la inversa, que en vez de sellar con calor fuerte, sellamos con entorno y después cocinamos y conseguimos algo totalmente diferente en la pieza final. Qué impresionante. Yo me estaba imaginando la parrilla infrarroja. Cuando tú dices que es con este aire seco, ¿cómo es? ¿Se debe tapar a la carne para que esto funcione? ¿Cómo es esta parrilla? No, la parrilla infrarrojo te da, como te estoy diciendo, puedes cocinar directamente como un grill, como una parrilla normal, abierta. Sí, el sellado que te da es espectacular. Tú puedes hacer el grillado en rombos en la carne y se ve espectacular, y tú puedes hacer sellado a la inversa, que es colocar la carne del lado contrario a donde está el calor, prendes solamente unas líneas de calor, el otro lado apagado, cierras la parrilla, generas un calor interno de 400 Fahrenheit, por ejemplo. La carne como que se cocina, entre comillas, ¿no? O sea, se va como... No se salen los jugos, pero se va cocinando de adentro hacia afuera por el mismo calor infrarrojo y por las placas. Y después terminamos de sellar ya con temperatura fuerte y conseguimos una carne que al cocinarse está a término medio, pero cuando cortamos no se desagua tanto como las carnes que se sellan normal y después pasan un reposo. Espectacular. Mira, y solamente hablando de diferencias de parrillas y de estilos de cocción, ahí estamos hablando de técnicas. Vámonos a los cortes. La gente dice, bueno, yo no sé, llega la temporada, quiero hacer un corte que me resulte jugoso, que me resulte grato tal vez, pero me encuentro con que consigo un corte que aparentemente está estupendo, pero el rato de llevarlo ya a la parrilla no precisamente es de lo mejor. ¿Cómo selecciono un corte y cómo lo llevo a la parrilla? Yo creo que son dos momentos importantísimos, Luis, para que la gente lo pueda conocer si está pensando ya en hacer su asado y lucirse en este verano. Claro, mira, yo soy un amante de los fuegos, de la relación directa del hombre con el fuego, que es una de las primeras formas de cocina. Y además de esto, yo en mi libro que debo publicar dentro de poco, principalmente me baso en el tema de que todas las carnes deben ser aprovechadas, y eso es un gravísimo error que cometemos en Latinoamérica, que consideramos que solamente los lomos y los bifes se puede utilizar, y estamos menospreciando el hecho de la vida y de la misma muerte por la cual pasa un animal, y no entendemos. Ser carnívoro tiene que ir de la mano con un compromiso con lo que hacemos, ¿no? No pasar optimizar el recurso. Entonces, para mí todas las carnes sirven para la parrilla, para el fuego, para lo que sea. Lo que pasa es que hay que diferir el método de cocción que se utiliza. Si utilizamos un pecho, un brisket, ¿verdad? Es una carne súper dura, excesivamente dura, ¿verdad? Pero ahí viene el tema de utilizar un brisket y darle la cocción adecuada. Es decir, un brisket, ahúmalo.
temperatura prolongada, un fuego, una temperatura baja, 121 grados centígrados, vamos cocinando poco a poco. Baja, realmente, claro. Vamos cocinando poco, la fibra de la proteína se relaja mucho y esperamos que la temperatura interna llegue a 87, 89 grados centígrados, no hay punto de ebullición, no se evapora, ¿verdad? Pero todo el colágeno y la grasa se funde por esa temperatura y conseguimos una pieza muy, muy suave. Y podemos utilizar una pieza suave como un bife, con una cocción rápida de 4 minutos por lado y sacamos una carne blue o término medio. ¿Siempre va a ser esa la diferencia o lo que mande ante cualquier selección de carne, Luis? ¿O sí va a haber carnes que se van a diferenciar desde su primer momento al encuentro con la parrilla? Claro, hay muchos tipos de carne y muchas formas de elegir la carne por la disposición de grasa que tienen, por el hueso que nos aporta sabor. Hay muchas cosas que la misma carne nos da. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí cuál es mi carne favorita en sabor, que yo te digo la mejor carne, yo te digo el vacío. Okay. El vacío me encanta. Con la que no podemos quedar mal en una parrillada, entonces. No, sí, se puede quedar. Es difícil. Puedes quedar muy mal. Claro, puedes quedar muy mal. Puedes quedar muy mal. Es muy difícil porque tiene una capa de membrana por afuera que se hace crocante, tiene grasa interna, convergen en el vacío 3 tipos de cortes. Si los hablamos desde el punto de vista americano, en argentino es vacío, en americano está lo que es el flank steak o la palanca en Chile o la arrachera de concha en México, ¿verdad? Y está también la arrachera larga o el hanger steak en Estados Unidos, que también forma parte del vacío, y el vacío selecto, que es la parte más gorda. Luis, parte de una buena parrillada es saber los tiempos de cocción. Hay siempre la disyuntiva en que hay gente que le gusta término medio, que le gusta 3/4 o bien cocido. Tú como chef, ¿cuál sería el término adecuado para disfrutar al máximo de un corte de carne? Depende de la carne. Depende de la carne. Si hablamos de una carne suave como un bife, un lomo, algo por el estilo, término medio. Los que piden bien cocido están haciendo un crimen impresionante que le tiene que dar la Interpol encima. Pero ¿Por qué? Porque se pierde el sabor. Se pierde el sabor, se pierden los nutrientes, porque se malentiende que eso es sangre. Eso no es sangre, eso es agua con mioglobina, eso no es sangre. El ganado se desangra completamente, es agua que tenemos todos los seres vivos en nuestra composición. Y esa agua es la que aporta el sabor. Yo pienso que el que no come carne término medio es porque tiene como ese pequeño recelo y ese temor. Pero por otro lado hay carnes que se deben cocinar por mucho tiempo, porque tienen muchas fibras de colágeno. Hay mucho colágeno interno o hay mucha grasa, como lo que hablamos del vacío o del mismo brisket o de las mismas costillas, ¿verdad? Y hay que cocinar por un tiempo prolongado, poco a poco, paciencia. La virtud del parrillero es la paciencia. Nunca apresurar, paciencia. Llegamos al punto exacto y ahí sacamos el corte. Entonces esos cortes por lo general nunca salen término medio. Esos vacíos, brisket, esos cortes por el estilo. Ahora, respecto a este tema, yo nada más complementaría un poquito la inquietud de Gaby, Luis. Y teniéndote aquí en esta oportunidad, pues aprovechemos al especialista. Al hablar de al punto, cuando vamos a algún lado a servirnos una carne, por ejemplo, en el restaurante, te preguntan qué término usted quiere, por ejemplo, si lo quieres en blue, 3/4, 1/4, en fin, o bien cocido. Y también al punto. ¿A qué hace referencia ese término al punto o en su punto la carne? Al punto es que es un término tiene mucha disyuntiva. O sea, para los que uno es al punto, para otros y no me refiero de una persona u otra, me refiero incluso a culturas gastronómicas de diferentes países. Cuando hablamos de una carne al punto en Argentina, podemos entender que un bife al punto es en término entre medio y 3/4, lo que se llamaría, o sea, medium rare, para un vacío, por ejemplo, que nombro vacío porque comentamos que era la carne que más me gusta a mí. Al punto es ese punto en el cual la carne está cocida pero muy jugosa a una temperatura de 71 grados centígrados, pero el punto varía muchísimo dependiendo del corte y dependiendo de dónde lo pidas. Luis, antes de despedirnos, si puedes compartir con nosotros algunos secretos, lo que no debamos olvidar jamás al momento de hacer una parrillada para que nos salga bien. Ya, una de las cosas que me gusta dejar claro es que, por ejemplo, cuando hagamos una parrilla y estemos cocinando una carne y estamos en ese momento en que no sabemos cuánto está la carne y hay mucha gente que corta la pieza en caliente, no da reposo, la pieza se desangra para saber si la pieza está a término medio o 3/4.
Hay un tips muy fácil, muy fácil para saber cuando la carne está en su término. Voy a aprovecharme aquí de la plataforma ustedes que es visual. Por favor. Y explico un poco, también para que los que me escuchan entienden. Vamos a juntar, esto es para el parrillero, ¿no? Cuando está en la parrilla y quiere saber si el punto de la carne es el que quiere tener, ¿no? Okay. Es decir, antes de cortar la carne, sin tener que cortar, sé si está término medio, si está 3/4, si está bien cocido, lo que sea. Colocamos la palma de la mano y juntamos el dedo pulgar con el dedo índice. Pulgar e índice. Ajá. Y vamos a hacer presión en la parte que está debajo del pulgar, esta montañita aquí de carne, no sé cómo se llama, de nuestra palma de la mano, ¿sí? Okay. Justamente debajo del pulgar. Cuando tocamos aquí, esta consistencia es la misma consistencia que vamos a sentir cuando tocamos la pieza de carne. Así está la carne en término blue, o sea, solamente sellada. Ok. Si ponemos la mano así, tocamos aquí, vamos a sentir, sin hacer presión, ligeramente, vamos a hacer un poquito más duro, así está la carne cuando está en término medio, ¿sí? Cuando colocamos así, ya el tercer dedo, vamos cambiando de dedo, perdón, exacto. Índice, índice. Es término medio. En el dedo medio es término medio, perdón. En el índice blue, término medio. En el anular, y tocando el pulgar con el anular, vamos a tener 3/4, ¿sí? Ya un poquito más dura. Y en el meñique, con el pulgar, bien cocido. Qué buen truco. Okay. Qué bien. En el meñique deje nomás. Gracias. Gracias. Bueno, qué pena con ustedes. Se le pasó. Queremos agradecerte, Luis, por estar con nosotros. Interesantísimo esta última parte. Miren, ahí le tienen el video a través de live. Toda la gente que pudo revisar la técnica. Lo vamos a subir también, así que. Y lo vamos a subir si solo lo escucharon, lo pueden ver. Para que ustedes lo vean. Luis, si nos compartes tus redes, por favor, ¿dónde te encontramos? Por Instagram principalmente, es la red que manejo. Doy siempre tips de cocina, principalmente dirigidos a carnes. Es @chef Luis Maldonado. Sí, ahí tienen, si son amantes de la cocina, van a tener diferentes tipos de tips y procesos. Y por el número telefónico, por WhatsApp. Por favor. 099-466-3616. Estupendo. Ahí está el experto en carnes, en parrilla, para que lo consulten. Gracias, Luis. Este fin de semana hay que hacerlo. Seguro, a poner en práctica todo. Gracias por estar con nosotros en Mundo Express, Luis. Vámonos a la pausa enseguida y regresamos ya en la recta final de Mundo Express. Por supuesto, y se viene nuestro espacio dedicado al cine, así que no se lo pierdan. Una pausa y regresamos en instantes con Mundo Express, con Rodrigo Proaño y Gabriela Galárraga.